Y desde allí, desde el pináculo del poder en un sistema presidencialista, el presidente Chávez se subordina a los valores del Estado de Derecho y la democracia y procede a la corrección del decreto número 3. La segunda consideración sobre estos argumentos tiene que ver con el 5 de agosto de 1999. Es un discurso que recomiendo su lectura una y otra vez. El presidente se dirige desde la Asamblea Constituyente a la soberanía popular. Presenta el proyecto de Constitución y cuando va a terminar el discurso dice: respetando como respeto la supremacía de la Asamblea Nacional Constituyente y su carácter supraconstitucional, yo debo renunciar al ejercicio del poder presidencial, resignar los poderes en la Asamblea Nacional Constituyente y que la Asamblea Constituyente finalmente decida lo que considere pertinente. 10 días después, no, perdón, fue el 10 de agosto, 5 días después, la Asamblea debate el tema con mucha fuerza. Los sectores de oposición creían que de lo que se trataba era de una simple liturgia, cuando en realidad el problema de fondo es si el pueblo es soberano o no, o si estábamos dispuestos, liderizados por el presidente Chávez, ese movimiento constituyente de verdad radicalmente a transformar la historia política y constitucional de Venezuela como en realidad ocurrió. En ese momento, concluido el debate, es ratificado el presidente temporalmente, mientras dura el proceso constituyente, en el ejercicio de su cargo. Estos dos hechos lo que ponen de relieve es lo que Mario Briceño Iragorri llama con frecuencia en su obra las grandes mentiras colectivas: el autoritario, el antidemocrático, el omnipotente toma dos decisiones fundamentales. Repito, la primera de ellas, subordinarse a la sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia y modificar el decreto número 3. Y la segunda de ellas, resignar los poderes presidenciales en la que llamó la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. El último de los documentos del que quiero extraer solo una consideración de los varios que hay aquí, es el de Ciudad Bolívar, el 30 de enero de 2000. En ese protocolo parlamentario que se utilizó también en la Asamblea Constituyente, a algunos nos tocó recibir al presidente mientras se organizaba la Asamblea Constituyente en el Colegio de Monjas, donde finalmente se hizo ese evento, porque en la Casa de Angostura, que era el deseo de todos nosotros, no había posibilidades de realizarlo. Vi al presidente casi suplicando en su manera muy agradable de decir esas cosas. Por favor, denme un poquito que yo voy a hablar muy corto. Y le decían, no, es que el protocolo no lo permite. El orador de orden es Isaías Rodríguez, que dio un maravilloso discurso y concluye las sesiones de la Asamblea. El presidente insistió, oye, por favor, les pido, de verdad va a ser el discurso más breve de mi vida.
Finalmente, la directiva decidió que dijera unas palabras, y un hecho curioso, es el discurso más breve de su vida. Está en un libro que se publicó sobre Chávez y el proceso constituyente, y lo que tiene es página y media. Es decir, este libro, Chávez y el proceso constituyente de 1999. Y lo que tiene es página y media. De ahí extraigo no solo ese hecho curioso, sino que todo el discurso, constituyentes, amigos, de principio a fin, estuvo dirigido a los niños y niñas de Venezuela. Incluso, frase de él, no mía, a los que están por nacer. Gracias. Este hecho demuestra con claridad que el proceso constituyente estuvo impregnado de una visión democrática, de una visión republicana. Ciertamente se trataba de una revolución pacífica y en libertad, y de la sustitución no exactamente o exclusivamente de la Constitución del 23 de enero de 1961, sino de un modo de hacer política, de un modo de conducir al país que nos había llevado al borde de la violencia y quizás a las crisis o a la crisis más profunda que pudiéramos nosotros habernos imaginado. Aquello que le leí una vez en un discurso a Azaña, Manuel Azaña, el republicano español, podría aplicarse aquí, en ese momento. Qué dolor que cada vez que nacen dos españoles, uno es enemigo de otro. Esa era la situación que lamentablemente vivíamos en Venezuela, además de la pobreza, además de la corrupción, además de la conflictividad institucional y su deslegitimación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un sello muy fuerte con el que pienso culminar estas palabras del presidente Chávez. Pero antes debo decir, para algunos historiadores, es la Constitución 26. Si nosotros colocamos la Constitución de Cádiz del año 12, donde aparece Venezuela, si se coloca el estatuto constitucional que Bolívar le pidió a Francisco Xavier de Ustariz en la desaparición de la Primera República y camino a la Segunda República, si colocamos, tuvimos ahí un representante en el proceso constituyente de Bayona, si en 1945 tomamos en cuenta la reforma del 45, en realidad no son 26 constituciones, son mucho más. Pero si el enfoque es otro, y yo lo comparto, el diferenciar reforma de constitución, entonces la tesis de Arturo Uslar Pietri es correcta. Yo me identifico con ella. Venezuela no habría tenido, desde el punto de vista de su historia constitucional, más de 6 constituciones. Así como solo ha tenido 6 estelares momentos constituyentes que realmente se orientaron hacia el cambio, hacia la transformación radical en Venezuela. La Constitución nuestra tiene 9 títulos. Qué hecho tan hermoso que comienza con los principios y valores. Es más, el título 1 se llama de los principios. Y allí, en el artículo 2, aparecen los valores fundamentales de la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública. Y además de ello aparece también el pluralismo social y político. En las normas de apertura aparece un principio extraordinario
el edificio de la democracia, las bases de la democracia. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa por los medios previstos en la Constitución y en forma indirecta por los órganos del poder público. Pero no se queda ahí las normas de apertura. En el artículo 6 se consagra una cláusula que llamamos los juristas pétrea, cláusula pétrea, cuando dice Venezuela es y será siempre un gobierno democrático. Y finalmente desarrolla el resto de sus títulos en los espacios territoriales en una visión moderna y nacionalista, en el plexo de normas de derechos y libertades fundamentales, frente a lo cual debo decir, no conozco aún en las recientes constituciones, no conozco una constitución más avanzada en materia de derechos humanos que la venezolana. Alguien hacía una crítica a esto, y yo le decía que tenía que leer a Zheng Di, el que inició la dinastía Ming en la cultura china, porque él logró hacerle creer a varios emperadores que había una constitución venida del cielo. Cuando esta persona dijo eso, le dije, debes leer al fundador de la dinastía Ming y a esa constitución venida del cielo. Porque en el caso nuestro, la Constitución es morena, es mestiza, es pluricultural, es interracial, viene del pueblo de Venezuela, de sus aspiraciones, de sus deseos, de sus creencias, de sus dolores alargados hasta aquí, como lo dije al invocar a César Vallejo. Pero además la Constitución organiza varios poderes. Poder legislativo en forma unicameral, el poder ejecutivo, ese es el orden tradicional nuestro, el poder judicial e incorpora el poder ciudadano. Decía alguien que no puede haber república sin repúblicos, sin republicanos. En el Consejo Moral Republicano, el acto constituyente fue de que ese Consejo Moral Republicano no solo se dedicara a los elementos éticos y pedagógicos de la función pública, sino que se dedicara a transmitir los valores de la Constitución, los valores de la República y los valores de la nacionalidad, como lo dice la norma. Es una buena oportunidad la de la ley habilitante para llevar y hacer progresar y desarrollar una norma que está allí llamándonos la atención, porque esta revolución bolivariana no puede ser otra cosa que una revolución en libertad y pacífica, pero una revolución republicana, profundamente republicana. Termina con el poder electoral, pasa por un sistema de protección de la Constitución, donde aparece todas las formas de control constitucional, y a la vez aparece también no solo una jurisdicción constitucional especializada, sino que aparece muy bien desarrollado el ius exorbitante en los estados de excepción.